Carlos Puglieli, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Bueno, venimos cada mes y medio a verte en este contexto de pandemia y hoy queríamos hablar con vos de algunos temas puntuales. Se cumplieron 6 meses, un poco más de esto. Cuando arrancó todo en marzo, vos, ¿qué expectativas tenías de esto? ¿Qué se cumplió y qué no se cumplió? Bueno, primero, como todos, pensamos que iba a ser un proceso mucho más corto, ¿no? Obviamente creo que el haber permitido el aislamiento total como fue en marzo nos permitió a todos los gobiernos, nacional, provincial y municipal, poder fortalecer nuestro sistema de salud. Y la verdad que también ese gran cuidado que tuvimos todos los vecinos nos permitió mantener por mucho tiempo pocos casos, o en la zona de Gran Buenos Aires y Capital, casos medianamente razonables, ¿no? Obviamente el transcurso del tiempo hizo que hoy tengamos otra situación donde prácticamente en San Andrés de Giles tenemos todas las actividades abiertas y bueno, obviamente con mayor cantidad de casos y con un virus que se trasladó de la capital y de Gran Buenos Aires a las ciudades del interior como son las nuestras, ¿no? Se nota eso en la cantidad de casos que hay de positivos, ¿no? Hoy en día. Sí, la verdad que, digamos, es lo que vemos, todos los días estamos teniendo casos positivos, indudablemente hay transmisión del virus en nuestra ciudad y en las ciudades del interior, y con un amesetamiento por ahí en las ciudades que en algún momento estuvieron más complejas, como es la capital federal y el Gran Buenos Aires, ¿no? Pero el ritmo de la sociedad cambió. Al principio la gente se quedaba en su casa, tomaba conciencia, sabe algunos que, me acuerdo, 80, 90 personas que tuvieron que ser detenidos, y había más conciencia de esto de quedarse en casa y de cuidarse. Y había pocos casos, casi no había, tuvimos 2 casos al principio, una señora que falleció, pero andábamos en poquitos casos hasta que, bueno, se explotó, digamos, a partir de agosto y estamos en la situación que estábamos. Pero también cambió la sociedad en esto, ¿no? Empezó a relajarse, a aburrirse, a no entender, a no querer, a aceptar y a tener que empezar a lidiar con tensiones que tienen que ver con la pandemia, pero no justamente con lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Sí, sin duda, digamos. Obviamente, como todos, pensábamos que esto iba a durar menos tiempo y bueno, ya llevamos casi 7 meses de esta situación. Obviamente eso complica la situación económica de muchas familias, si bien nosotros hemos tratado de contener a todos aquellos que hemos podido, desde lo alimentario básicamente, pero bueno, lógicamente es entendible el cansancio de una situación en la cual aún no se ha resuelto ni mucho menos, digamos, pero sí que nos permitió fortalecer, empezar a conocer el virus también, porque la verdad es que al principio, digamos, era aislamiento total, cada uno en su casa, el mensaje de quédate en casa, que era muy bien recibido. Hoy lo que le planteamos es, bueno, no te juntes, no te reúnas, porque sabemos que ahí está el mayor foco de contagio, y después cuídate, usa tapabocas, distancia social. Vos dijiste el otro día en la conferencia de prensa, en Giles nadie puede decir que está encerrado. No, ese discurso de que no podemos hacer nada, de que estamos todos cerrados, es mentira, digamos, hoy. Sí hay algunas actividades que están restringidas, que tienen protocolos, pero mayormente todas las actividades hoy casi están funcionando, quedan algunas pocas, las más vinculadas con el turismo, por ejemplo, muchas otras reguladas, pero al fin la gente pudiendo salir, digamos. Y la cuestión de las reuniones familiares y sociales, que es donde está el mayor foco de contagio, o sea, cuando miramos los casos que tuvimos, vemos que un alto porcentaje, el mayor porcentaje de los casos tienen que ver con eso, y el resto tiene que ver por ahí con el trabajo, pero un relajamiento, no en el trabajo en sí, sino en por ahí los momentos de esparcimiento de ese trabajo, ¿no? Entonces ahí apuntamos, pero también entendiendo que es lo más difícil de controlar, porque como digo siempre, no podemos ponerle a cada persona de San Andrés de Giles un policía en su casa. Y ahí es donde apelamos a la responsabilidad social. Y bueno, hay muchas familias y muchas personas de nuestra ciudad que aún hasta, te diría, tienen un control y un cuidado casi como al inicio, pero bueno, lamentablemente, como en todas las cosas, siempre hay un grupo reducido que piensa que nunca le va a pasar, que puede transgredir, que puede hacer lo que le parece,
y a pesar de que uno intenta siempre por las buenas y trata de explicarle y prevenirlo y hacer prevención como venimos haciendo desde el primer día, esos son los grupos que por ahí en muchos casos entorpecen el trabajo y el cuidado del resto de la comunidad, ¿no? ¿Y por qué pensás que ese grupo de la población, a pesar de todas estas libertades que se fueron consiguiendo con el transcurso de estos 3 meses o 4 meses, quizás las personas no lo internalizan, ¿no?, como una libertad que se sumió? ¿Por qué pensás que tienen ese afán de transgredir? Bueno, está en la naturaleza humana, ¿no? Y la verdad es que en general, digamos, hay que entender que esta es una situación excepcional, que es una pandemia y que, digamos, hay cuestiones y medidas que tiene que tomar para protegerlos y para tratar de que la cantidad de casos no se desborde y para que nuestro sistema de salud no colapse. Obviamente todos nos gustaría poder hacer la vida normal y hoy estar pensando en otras cuestiones. En el caso mío, digamos, desde el municipio cuando asumí tenía un montón de proyectos que uno tuvo que posponer precisamente por esto. Bueno, y a nivel individual pasa mucho esto, digamos. En general a la gente no le gusta que se le impongan normas y esas cuestiones, pero bueno, a nosotros tampoco nos hubiera gustado estar en esta situación, pero es una situación que ocurre una vez cada 100 años, nos tocó vivirla. Creo que la gente que hoy vive en nuestra ciudad no recuerda una situación similar y todos tuvimos que aprender de un virus que no conocíamos, de una situación que tuvimos que salir a manejar y bueno, y entender que lamentablemente nos tocó pasar esto y ojalá que pase lo más pronto posible y que podamos volver toda la normalidad, es lo que más queremos todos, ¿no? Pero eso va a depender del comportamiento de cada uno. Ya ni siquiera nosotros del Estado, si bien podemos prevenir, podemos sugerir, si cada uno en las tareas que hoy puede hacer, que son un montón, no entiende que hay que cuidarse y que hay que mantener lo que decía, son hoy cosas muy básicas, digamos. Hoy ya no le decimos a nadie quédate en la casa, sino que le decimos tapabocas, distanciamiento social y solidario, digo hoy ya también, porque a lo mejor hay jóvenes o hay un grupo etario que se contagia pero no se complica en cuanto a su salud, pero por ahí o visita al papá, al tío, al abuelo, y sabemos que el grupo de riesgo, sobre todo de fallecimientos y de tener algún inconveniente, es de los 60 años en adelante, o aquellas personas que tengan alguna comorbilidad que puede complicar su situación, ¿no? Hace poquito vos instituiste un sistema de multas para castigar, más que nada creo que la pusiste vos para desalentar, ¿no?, este tema de las juntadas y todo esto, ¿no? En el diario inclusive hicimos una encuesta y el 75% de la gente decía que estas multas no eran efectivas, que no iban a ser efectivas. ¿Vos qué pensás que va a pasar? Ya hicieron multas, yo sé que hicieron algunas multas bastante onerosas que se pagaron, pero ¿esperás que den resultado en sentido, o sea, que sean preventivas de estas situaciones? No punitivas, sino preventivas. Porque yo creo que el espíritu es ese, ¿no?, desalentar. Totalmente es preventivo, porque nosotros sentíamos que veníamos hablando hacía 6 meses, todos los días, sobre todo con el equipo de salud, con el secretario de salud y con todo ese equipo, de las medidas de prevención y veíamos que ya el mensaje no llegaba, digamos, pero yo quisiera que no cobremos ninguna multa, digamos. Y también, digo, si bien la ordenanza plantea un montón de situaciones, apuntamos fuertemente a algunas cuestiones que nos preocupan más, ¿no? A ver, la idea es que todos usemos tapabocas. Te puede pasar que te lo olvides, bueno, pero será una cosa, te puede pasar en un momento, entonces ahí vamos a tratar de corregirlo y garantizarnos que lo utilicen. Pero hay situaciones que nos complican y nos preocupan y mucho, digo, no sé, una gran fiesta en un lugar privado, reservado, bueno, ahí vos tenés un foco de contagio muy grande y a eso sí apuntamos todos nuestros esfuerzos y ahí, digamos, no hay manera de poder salvar ninguna situación. Pero la verdad que yo ansío de que la recaudación sea la menor posible, porque eso significa que la gente entendió que tenemos que cuidarnos, digamos, ¿no? Y a veces es bastante contrafáctico yo no tengo dudas que nosotros evitamos un montón de contagios y un montón de muertes en nuestra ciudad, sí, en función de las medidas que tomamos. Pero como las cosas que vos prevenís, no las podés medir y no las podés hacer entender muchas veces, ¿no?
Y esto creo que fue un poco lo que ha pasado, más allá de entender a todos los vecinos, que sabemos que pasó mucho tiempo, que obviamente no estamos en una situación ideal, pero entender que lo que se hace es para que nos cuidemos todos y para que no estemos en una situación peor de la que estamos, nada más. Hay algunas ciudades que están levantando las restricciones de paso de gente, ¿no? Los accesos y todo esto. ¿Estás pensando en algo parecido vos para dentro de un tiempito? O sea, liberar, por ejemplo, la avenida Scully, el acceso a Colón, está liberado, pero la avenida Scully, por ejemplo. Sí, en realidad lo hemos pensado y planteado. En realidad volvemos al esquema de que en marzo nosotros necesitábamos que no entrara el virus y había que restringir lo máximo posible. Hoy el virus está circulando en la ciudad. Si bien hay algunas situaciones que estos controles hoy nos permiten determinar que si no lo estuvieran, sobre todo los fines de semana, porque hemos encontrado grupos de motoqueros que vienen a hacer turismo. Bueno, hay un par de situaciones que aún hoy hacen necesario este tipo de controles. Creo que con el tiempo sí, obviamente lo vamos a ir levantando, pero hay algunas situaciones muy, pero muy puntuales que estos controles permiten tratar de cubrir, ¿no? Lo mismo te pregunto del parque, ahí se ven muchos reclamos por el parque, ¿no? Yo sé que el parque es muy difícil de controlar porque no va solamente la gente a caminar y a correr, sino que van a hacer otro tipo de actividades que son más peligrosas que eso, ¿no? Pero ¿qué estás pensando sobre eso? No, lo mismo, digamos, el parque como espacio para realizar actividades deportivas, por supuesto que se podría abrir y lo podríamos haber hecho, pero no lo hicimos precisamente porque sabemos que no tiene solamente una cuestión deportiva, digamos, sino que tiene una cuestión recreativa. Y precisamente es muy grande y es muy difícil de controlar en ese sentido, y por eso todavía no hemos permitido la apertura. Cuando estemos en una mejor situación, que haya menos casos, seguramente ahí sí lo iremos abriendo y empezando a permitir algún tipo de actividad recreativa, que no es el momento, digamos, ¿no? Por el momento no. Igual hay un montón de espacios donde la gente puede desarrollar las actividades deportivas, caminar, correr, y bueno, creo que sinceramente en algún punto, por ejemplo, vos decís la Scully está cerrada y eso permite que hoy se camine por la Scully, digamos. Si estuviera el acceso abierto, no podríamos porque sería mucho mayor la peligrosidad. Entonces, en un punto creo que en algún momento lo vamos a abrir, todavía no que consideramos que es el momento más propicio, nada más. Lo último que te pregunto es, tiene que ver, bueno, todas las personas que están en la gestión, desde el presidente al gobernador y a los intendentes, han perdido capital político, ¿no? Vos ganaste las elecciones, se va a cumplir un año el mes que viene, por un importante porcentaje, no me acuerdo, 60%, un poco más, y hoy vemos en las redes sociales muchas críticas a la gestión, ¿no? Ha costado solamente eso, de gasto físico, de gasto intelectual, porque no ha sido fácil, me imagino, para un gobernante atravesar esta pandemia. Pero, ¿qué reflexión haces sobre eso? Bueno, mirá, ya en mi caso particular, la cuestión política me importa poco, digamos. Yo lo que tengo es la conciencia tranquila y sé que he dado lo mejor para cuidar de la mejor manera posible a mis vecinos. Y la verdad que sí, obviamente, pasamos por momentos muy difíciles durante 6 meses, nosotros también padecimos la circunstancia de estar en una situación económica complicada, hubo meses que estuvimos muy complicados para pagar los sueldos, por suerte el gobierno nacional y provincial nos acompañaron en esa decisión y pudimos hacerlo. Obviamente tenemos el personal con menos horas de trabajo, con intercambio de turnos, entonces eso nos permite o nos complica a la hora de dar respuesta, no es lo mismo en la época que no teníamos la pandemia, que dar respuesta a un montón de problemáticas cotidianas que nosotros en épocas normales teníamos resueltas, como bachear las calles, como, digamos, recolectar los residuos, digo, te hablo de cosas básicas, ¿no? Y obviamente eso genera, digamos, malestar y las tensiones que se generaron en el proceso de tener todo cerrado, con una apertura progresiva de distintos rubros, y obviamente aquel que no abrió todavía o que no puede trabajar genera malestar, se incomoda, pero a veces uno lo que ve o lo que escucha es no me dejan hacer nada, y no es verdad. Eso la verdad que lo quiero sí aclarar, digamos, salvo algunos rubros que sí se entienden y por los cuales venimos hablando para tratar
de encontrar alternativas de apertura o lo que fuere, pero en líneas generales es mentira que nosotros hoy le decimos a la gente que se quede en la casa. No pasa eso. Gracias, Carlos, por esto. No, gracias a ustedes.